Bueno gente, me encuentro en el barrio de Acasuso, un barrio bastante chiquito, de hecho el más chico de la localidad de San Isidro. Acasuso es un barrio, podríamos decir, de clase media alta. Es bastante lindo, es de esta zona, en realidad es de las más lindas de la provincia de Buenos Aires, me animaría a decir. Y estoy acá porque hace 19 años, en esto que tengo acá atrás, se llevó a cabo el robo más espectacular de la historia criminal argentina, el llamado robo del siglo, y me animaría a decir uno de los más espectaculares en la historia mundial. Último momento, asaltan banco en San Isidro. Realmente un día abrumador, lleva más de 6 horas la toma de rehenes en San Isidro. El grupo Alcontra no sabe que abajo están las carpas de seguridad. Se habrían escapado por la boca de Tormenta. Y van a tener una hermosa anécdota para contar en la cárcel a sus compañeros de celda. Alberto de la Torre a la pena de 15 años de prisión, condenando a José Julián Salo Echeverría a la pena de 10 años de prisión, condenando a Sebastián Norberto García Bolster a la pena de 9 años de prisión, condenando a Fernando Araujo a la pena de 14 años de prisión. Solo en el lugar que fue sorprendido por la gendarmería. Arte. ¿Qué estamos haciendo? ¿Arte allí? Arte. Para reconstruir este hecho hay que remontarnos a pleno verano de 2006, al viernes 13 de enero, cuando a eso del mediodía acá en la zona de Acasuso, en esta esquina más particularmente, que es la esquina de Avenida Libertador y Perú, no corría un alma. El que conozca Buenos Aires en verano sabe que enero no hay nadie en la calle, porque bueno, es la época de vacaciones acá en Argentina, los chicos no van al colegio, mucha gente se toma vacaciones, se va a la costa o a donde sea, y la ciudad queda bastante deshabitada, sobre todo a esos horarios del mediodía. A las 12:20 del mediodía esa tranquilidad que corría acá por la calle Avenida Libertador se iba a romper por completo, porque un auto estacionó acá en la puerta del banco. Se bajó una persona disfrazada de doctor, entró al banco, atrás suyo entró una persona con una camisa color salmón y los dos sacaron un arma y dieron inicio a un atraco. Minutos más tarde iban a entrar 2 atracadores más que lo iban a hacer por el subsuelo del banco donde hay un estacionamiento, y por último iba a entrar un quinto ladrón, un quinto atracador, vestido con un chaleco. No se preocupen por el tema de los protagonistas y de quién es quién, porque ya en un rato vamos a hablar y les voy a contar bien eso. Les dije que hubo 2 atracadores que entraron por el subsuelo del banco, que es el estacionamiento, que es este portón que se ve por ahí. Y ellos iban a ser los encargados de agarrar a la persona de seguridad, el único policía que había dentro del banco. Si bien había más seguridad, el único policía, es decir, el único que tenía un arma, estaba en el subsuelo. Allí hay una especie de búnker de seguridad, como le llaman, que es básicamente una salita donde tienen las cámaras y donde, bueno, tiene una puerta blindada por cualquier cosa que pase al banco. Así que ellos se iban a encargar de sacar a ese policía y obviamente sacarle el arma, que era lo que más les importaba. Pero este policía vio el movimiento raro en las cámaras de las 2 personas que les comenté al inicio, el hombre vestido con camisa salmón y el hombre vestido de doctor, por lo que automáticamente llamó a la policía. Así que en cuestión de 5 minutos, 7 minutos, ya llegaban acá los primeros patrulleros. Esta calle entonces empezó a plagarse de policía, y lo primero que ve la policía cuando llega es a uno de los atracadores que sale del banco con una persona agarrada del cuello, usándola obviamente de escudo humano para que no le disparen, como intentándose escapar. Al ver a esa persona le dan el grito de alto y esa persona automáticamente se vuelve a meter al banco, y ahí es cuando cierran la puerta y dan inicio a una toma de rehenes. Estas personas que quedaron tomadas como rehenes se distribuyeron en las distintas plantas del banco, con excepción de Walter Serrano, que es el policía, el seguridad que les comenté que estaba en el búnker, a quien le sacaron su arma, se la devolvieron igual con las balas pero sin el cargador, y le sacaron su celular porque le dijeron que iba a ser el contacto y el teléfono que iban a tener para negociar con los que estuviesen afuera. Al salir del banco, que fueron más o menos 15 minutos después de que haya comenzado el atraco, Serrano se iba a encontrar acá con un montón de gente. Me refiero a medios, había muchísimos medios de comunicación porque, les vuelvo a repetir, era verano, no había ningún tema que cubrir, y esto, un atraco con toma de rehenes, era obviamente algo bastante interesante para un medio, sobre todo televisivo. También empezaba a llegar la gente que se enteraba del hecho a partir de los medios de televisión, como eran los ahorristas que estaban desesperados porque su plata corría peligro, los familiares de los rehenes, que obviamente corría peligro la vida de su hermano, de su amigo, de su primo, de lo que sea, y habían también más de 300 efectivos de distintas fuerzas policiales. Entre estos más de 300 efectivos y las distintas fuerzas que había efectivos del Grupo Halcón, que es el grupo más especializado de acá de Argentina, de la policía argentina. Es de hecho la división de operaciones especiales de la policía. Y lo que hizo este Grupo Halcón es acá, justo enfrente del banco, en un supermercado chino que hoy por hoy ya no está, fue pedir permiso, obviamente, y armar ahí una mesa de crisis para tomar decisiones. Y también le pidió ayuda y colaboración a los vecinos de acá enfrente para poner francotiradores que pudieran controlar
el área por si alguno de los atracadores se quería escapar de forma brusca o lo que fuese. Una vez que salió Serrano y le dio el teléfono a Miguel Ángel Sileo, todos pasaron a rodearlo a él. Sé que no dije todavía quién es Miguel Ángel Sileo, algunos capaz que ya lo conocen, lo escucharon hablar o lo escucharon nombrar. Fue el negociador por parte del Grupo Halcón, o sea, del lado de la policía, en este atraco. Comenzó entonces una negociación, acá afuera el encargado era de hablar, era Miguel Ángel Sileo, y en esta ventana que tengo acá arriba mío estaba el que apodó la policía el hombre del traje gris, por obviamente la vestimenta que estaba usando, que al parecer iba a ser el encargado de negociar con la policía. Al establecer comunicación con el negociador, el hombre del traje gris se mostró bastante relajado, algo raro en un caso así, y le comentó lo que todos esperaban o todos creían acá afuera, tanto los medios como la policía, que es que habían intentado hacer un robo express, que es una modalidad donde se entra armado al banco, se roba de la forma más rápida posible, se sube a un auto y se escapa, pero que se les había ido de la mano porque llegó la policía demasiado rápido y que ellos no tenían intención de lastimar a nadie, que obviamente si intentaba la policía entrar o si no le bajaban a los francotiradores, porque desde esa ventana los alcanzó a ver, lo iban a hacer, o sea, no tenían problema en hacerlo, pero que no era su intención, o sea, su intención era simplemente escaparse o intentar irse lo más impune posible. Y también le dijo algo al negociador que lo dejó bastante tranquilo, que es que con el paso del tiempo iban a empezar a liberar gente, que es algo que Sileo, el negociador, le pidió también para que obviamente se empiece a quedar más tranquila la gente que estaba afuera, sobre todo los familiares, que no sabían lo que le estaba pasando o dejando de pasar adentro a su familiar. A las 14:45 iban a soltar entonces al primer rehén, que era un hombre que estaba prácticamente en un ataque de pánico, no le pudo colaborar a nada, la policía estaba muy nervioso, y 15 minutos después iban a soltar a la segunda rehén, que iba a ser la última, digo la segunda sin obviamente contar al policía Serrano, que es al primero que liberaron, me refiero a personas civiles, fueron dos nada más que liberaron, la segunda se hizo a las 3 de la tarde. Con la salida de los primeros dos rehenes, Sileo se estaba quedando bastante conforme con la situación, creía tenerla bajo control al menos, y encima su tranquilidad subió muchísimo más cuando el hombre del traje gris le dijo que ya estaba cansado del atraco, que iba a intentar convencer a sus compañeros de irse, de entregarse, pero que tenía mucha hambre, así que le pidió por favor si le podía mandar unas pizzas y unas gaseosas, que fue obviamente lo que hizo la policía en ese momento para tratar de darles el tiempo para que ellos se decidieran a entregarse, que hubiese sido lo ideal. La policía entonces pidió las pizzas a eso de las 3 de la tarde, que fue cuando el hombre del traje gris se lo pidió. No me pregunten por qué tanto, pero la pizza hasta llegar hasta acá tardó 1 hora, o sea, a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde un efectivo de la policía se acercó a la puerta, dejó la bolsa con las pizzas, dejó la gaseosa, y Sileo, que no había tenido contacto con el hombre del traje gris desde el pedido de las pizzas, intentó comunicarse, no lo consiguió, de hecho usó hasta un megáfono a ver si lo escuchaban de adentro, no recibió respuesta, y ahí empezó a pasar el tiempo. Pasó 1 hora y media, nadie daba respuesta, o sea 5 y media, y uno de los familiares que estaba acá esperando a que soltaran a su familiar, recibió un llamado de la persona que estaba dentro del banco diciéndole que había recuperado su celular porque hacía un rato que ya no veía movimiento de los ladrones y que nadie los estaba vigilando, que por favor entraran a sacarlos. Esta información obviamente se le acercó a la policía que estaba trabajando acá, pero la policía decidió no entrar, y es que había un antecedente del que vamos a hablar más tarde, casi al final del video, que les hacía estirar la entrada y el ingreso al banco todo lo posible. Finalmente, a las 7 de la tarde, después de recibir no un llamado del interior, sino varios llamados, la policía tomó la decisión de ingresar porque ya no veía ni movimiento de los ladrones, y encima había comunicación directa entre la gente de adentro del banco y la de afuera, entonces creyeron o que se encerraron en algún lado o que escaparon de alguna manera o no sabían qué estaban haciendo, pero creyeron que ya era hora de ingresar. Recién a las 4 horas que el hombre del traje gris pidió las pizzas y unas gaseosas, la policía decidió entrar, o sea a las 7 de la tarde. El problema y la sorpresa para la policía se iba a dar cuando entraron al banco y se dieron cuenta que adentro no había nadie. Estaban los rehenes, estaban las personas que habían quedado atrapadas, que para ese momento ya eran 20, pero los ladrones no estaban, no había pistas de ellos por ningún lado. Mantuvieron entonces a los rehenes ahí adentro mientras que revisaban el banco, lo dieron vuelta a todo, abrieron todas las oficinas, se buscaron en los baños, en todos lados, y los ladrones no estaban. Siguieron revisando por horas y no encontraron nada. Lo único que encontraron fueron las cajas de seguridad vacías, se habían llevado obviamente botín de ellas, una caja con armas de juguete y una carta, una nota que era básicamente una burla a la policía, que decía la famosa frase ya, la icónica frase: en barrio de ricachones, haciendo referencia a que Acasuso es una zona de gente adinerada, sin armas ni rencores, hablando obviamente de las armas que les habían dejado, que eran de juguete, es solo plata y no amores, haciendo referencia a que era algo material y algo que en teoría no interesaba o que no les afectaba a los que les habían robado. Básicamente habían burlado por completo a la policía.
Pero antes de contarles lo que realmente pasó y mostrarles cada lugar, tanto del ingreso al banco como del escape del mismo, resulta muy necesario conocerlos a ellos, los atracadores. Obviamente hay que empezar por el ideólogo, Fernando Araujo, un artista de San Isidro de una clase muy pudiente, que un día se empezó a preguntar si era posible robar un banco de forma artística, es decir, sin lastimar a nadie y sin ser atrapado. Después de darle varias vueltas al asunto, llegó a la conclusión de que había que mezclar dos tipos de robos a banco, algo que nunca se había hecho: el violento y rápido, es decir, el robo express, que es el que se ingresa armado por la puerta, se roba lo más rápido posible y se escapa en un auto, y el sigiloso y trabajoso, que es el que se hace un boquete por debajo del banco cuando este está cerrado, se roba el botín y se escapa por el mismo agujero. Se obsesionó de tal forma con este plan que estaba dispuesto a arriesgar toda su vida con tal de llevarlo a cabo. La primera persona que sumó a la banda tampoco tenía nada que ver con el delito, era Sebastián García Bolster, quien conocía a Fernando por haber ido al mismo colegio y se dedicaba a ser mecánico de motos de agua. Veremos más tarde que el ingeniero, que es el apodo que le puso la banda, sería clave tanto en la apertura de las cajas como en la huida del banco. Pero Fernando entendió bien que el grupo no podía componerse de todos inexpertos en cuanto al delito. Por eso es que sumaron al Doc de Bausa, una especie de familiar lejano de Fernando, que era abogado recibido de la cárcel de Devoto y tenía un gigantesco prontuario delictivo. Robo a blindados, golpes bajo la modalidad de piratas del asfalto. No digo el nombre de Doc de Bausa, no porque me lo haya olvidado, sino porque de los 7 implicados que vamos a repasar, hay 2 que resultaron impunes del robo y que no se conoce nada de ellos. Al darse cuenta que faltaban manos, el Doc sumó a otro ladrón de profesión, a Rubén Alberto de la Torre, quien solía participar en varios asaltos comando y había pasado también varios años preso. Beto de la Torre iba a ser el primero en ingresar al banco vestido de doctor y sería el primero en caer, y también sería el apuntado como el gran responsable de hacer que la banda entera cayera. Los 4 ya nombrados comenzaron a planificar y a trabajar en el boquete, pero se dieron cuenta de que faltaba plata, inversión para maquinaria y demás cosas. Por eso es que el Doc ofreció a otro conocido, en este caso un uruguayo que había hecho varios laburos y que tenía plata en el momento, por ende podía sumarse. Así se sumó a la banda Luis Mario Vitete Sellanes, el más atractivo y carismático de la banda, podríamos decir, que también era ladrón, era escruchante, es decir, que robaba casas vacías y era conocido en el ambiente como el Hombre Araña. Por si aún no lo asociaron, Vitete encarnaría el hombre del traje gris y para ese rol iba a estudiar teatro y oratoria. Cuando Fernando definió el plan de escape, se dio cuenta que iban a necesitar un conductor. Por eso es que Beto de la Torre presentó a Julián Sayo Echevarría, más conocido como el Paisa. Sayo Echevarría estaba herido, por eso es que no iba a entrar al banco. Iba a ser el único que no entró al banco durante el delito, aunque muchos dicen que el ingeniero tampoco lo hizo, pero ya veremos que sí. Y obviamente también el Paisa iba a ser clave en la huida. Y por último tenemos al otro hombre fantasma, que fue el último en sumarse a la banda. Lo único que se sabe de él es que se llama Luis, que le dicen el nene, que es uruguayo y que lo metió en la banda Luis Mario Vitete Sellanes. Ya hablamos entonces de ese día, de lo que pasó, de cómo lo vivió la policía, los medios y todos los que estaban afuera. Hablamos también de los protagonistas y de quiénes eran los 7 implicados en el hecho, y ahora nos queda ver cómo fue el plan perfecto o casi perfecto que llevaron a cabo. Para hablar de eso hay que remontarnos a 1 año y 4 o 5 meses antes del robo al Banco Río, es decir, en enero de 2006, más o menos a septiembre de 2004, que fue cuando a Fernando Araujo se le vino la idea de llevar a cabo el robo al banco, o al menos cuando empezó a comentársela a sus compañeros y empezaron a llevar a cabo todo lo que fue la planificación y el trabajo. Para entender el plan que ideó Fernando Araujo hay que venir a este desagüe que tengo. Está sobre la calle Perú, o sea, la misma que llega hasta el banco, y es que este desagüe pluvial llega justo hasta abajo del banco, donde, bueno, la idea de los ladrones era entrar por acá, llegar hasta ese punto, boquetear y entrar por debajo al banco. Todos los días entonces el grupo de ladrones venía hasta acá, hasta donde desemboca la calle Perú con el Río de la Plata. Habían montado como una especie de cuadrilla y lo que hacían era meterse al desagüe, caminar hasta donde iban a hacer el boquete y cavar. En principio lo hacían a mano, o sea manual, con pico y pala, lo que les llevaba obviamente mucho tiempo, y después, a medida de que se fue sumando gente, fue sumando inversión sobre todo, empezaron a invertir en maquinaria, un grupo electrógeno, lo que les permitía tener luz y obviamente laburar también de noche, una excavadora eléctrica que adelantaba muchísimo el trabajo que estaban haciendo manual, ventilación porque ahí adentro no había prácticamente aire. Este trabajo lo hicieron aproximadamente durante 1 año. O sea, estuvieron 1 año viniendo casi todos los días acá abajo, que hay un olor que no les puedo explicar. Encima, como les digo, al principio no tenían ventilación, o sea, respiraban muy poco.
hasta que más o menos un año después de haber empezado sintieron que habían tocado concreto y ese concreto correspondía obviamente a la estructura del banco. Cuando tocaron concreto lo que hicieron fue dejar una pared de más o menos unos 4 o 5 centímetros de ancho para que en el banco no se vea un agujero, pero ya estaban ahí, o sea, lo que faltaba lo iban a romper directamente el día del atraco. Algo que muchos se preguntan o que uno puede pensar o suponer, ni bien piensa sobre el hecho, es cómo puede ser que las autoridades del banco o la gente encargada de este tipo de cuestiones de seguridad no haya detectado que había un grupo de personas que estaba taladrando directamente abajo del banco. La situación encima empeora más si le digo que los bancos, y este banco en particular, cuentan con un sistema que es un sistema antisísmico para obviamente detectar estos tipos de robos, y si sienten alguna vibración o algo por debajo del banco es porque probablemente alguien esté boqueteando e intentando ingresar. Como digo, el Banco Río tenía este sistema de alarmas. Lo que pasa es que sonó un par de veces, se activó un par de veces durante ese año que los 7 implicados estuvieron trabajando, pero pensaron que no funcionaba. Como sonaba pero no pasaba nada, no había nadie, ni nadie intentaba robar ni nada, pensaban que no estaba funcionando, así que unos meses antes del hecho decidieron desenchufar las alarmas y hacer como que estas estaban rotas. Para que el plan termine de cobrar sentido tenemos que volver al banco, y aquel viernes 13 de enero, cuando a eso de las 12:20 estacionó un auto acá en la puerta del banco y se bajaron Beto de la Torre y el Doc, uno disfrazado de doctor y el otro con una camisa color salmón. Ambos ingresaron al banco y sacaron las armas. Minutos más tarde, por acá atrás, ingresó un Ford Escort donde estaban los dos uruguayos del atraco al Banco Río, que fueron Vitete y el Nene. Bajaron y ellos fueron los que se encargaron de Serrano. Y por último iba a entrar por la puerta principal el ideólogo Fernando Araujo, que fue la persona que entró con chaleco que les comenté al principio, que también fue la persona que hizo el amague como que se quería escapar con una persona agarrada del cuello, que no fue otra cosa que acting para que la policía pensara que era un robo express y no algo más preparado. Una vez que los 5 ladrones ya estaban dentro del banco, lo que hicieron fue liberar a Serrano, que era el único policía dentro del mismo, el único que tenía un arma y por ende el único que podía ofrecer algún tipo de defensa. Y lo que hicieron ahí entonces fue dividir las tareas. El Doc, el Nene y Beto se encargaron de los rehenes, de mantenerlos lo más sumisos posibles, mientras que Vitete fue a planta alta, salió por la ventana y empezó la negociación para la cual se había preparado tantos meses. Una negociación que en realidad no era tal, sino que era una manera de hacerle creer a la policía esto. Para los ladrones lo único que era una forma de ganar tiempo. ¿Y por qué? ¿O ganar tiempo para qué? Bueno, básicamente porque abajo del banco, en el subsuelo, se encontraron Araujo y Bolster. Como les dije, hay mucha gente que dice que Bolster no ingresó al banco, fue uno de los que no entró. Lo que pasa es que no hay pruebas de que haya entrado, pero con fuentes dentro del grupo de atracadores se terminó revelando que sí lo hizo. Él era el encargado, a las 11 de la mañana más o menos entró al desagüe que les mostré, hizo todo el camino que hacían siempre y rompió esos 4 o 5 centímetros de pared que restaban para ingresar al banco y para que después se pudieran escapar. Una vez que rompió eso, se metió con Araujo y empezó a abrir las cajas de seguridad con su invento, que era el cañón multipower, que es como lo llamaron. La máquina la había diseñado y la fabricó el ingeniero, o sea que él era el que la sabía manejar perfectamente. Tenía básicamente un tubo metálico que tenía el mismo diámetro que la cerradura de las cajas de seguridad y era una cosa así como un martillo hidráulico que pegaba un golpe fuertísimo y abría la cerradura en solo 3 segundos. Así fue que Araujo y Bolster abrieron 145 de 500 cajas que habían en el banco, no porque no tuvieran tiempo para abrir las otras o porque se le hubiese roto la máquina o por lo que sea, sino porque esa máquina, el único defecto, por así decirle, que se le encontró es que solamente servía si estaba apoyada contra una pared. Entonces solo podían abrir las cajas de seguridad que tuvieran una pared enfrente y no las que estaban con mucho espacio libre. A eso de las 15 entonces más o menos Vitete pide las pizzas, más o menos 15 y 10, 15 y cuarto, 15 y 20, no hay mucha exactitud con eso con respecto al tiempo obviamente. Se reúnen todos, limpian un poco el banco, dejan la caja con las armas que les dije, dejan la nota también y más o menos a las 15 y 40 salen por el agujero que estaba en el salón de mantenimiento, que era un pequeño cuartito que es justo donde conectaba el boquete con el banco, un pequeño cuartito de mantenimiento donde habían unos lockers y el locker justamente tapaba ese agujero, así que lo ataron con una soga y una vez que estaban del otro lado lo empujaron para atrás para dejar el agujero tapado y que no los pudieran encontrar. La lógica y lo que muchos creen es que los ladrones escaparon por acá mismo, o sea, por el desagüe que ingresaron, escaparon. Y la verdad es que no estaba mal, de hecho la idea principal de los atracadores y de Araujo sobre todo, que era el que se encargaba de la planificación, era esta, era bajar o sea, entrar por acá, robar el banco, bajar y volver a salir por acá y que lo esperaran, o un barco o unos jet skis o algo que lo hicieran escaparse rápido por el Río de la Plata. Pero ¿qué pasa? Justamente Araujo dijo, esto es la lógica, esto es lo que hubiese hecho
hecho cualquiera. Una vez que descubran el túnel, el desagüe, la policía directamente va a decir, entraron por acá, se escaparon también por acá. Entonces decidieron que en lugar de hacer estas 8 cuadras que hay desde el desagüe hasta el banco por abajo, hacer más cuadras pero para el otro lado, o sea, contrario al Río de la Plata, y escaparse en otro medio de transporte que no fuese acuático. Otra cuestión que es bastante resonada y bastante conocida sobre la historia del escape es que ellos se escaparon en gomones, pero lo que capaz que no muchos saben es que esto no hubiese sido posible. El agua en este desagüe, si uno se mete y avanza hasta donde está el banco, no pasa los, no sé, 10 centímetros de altura, o sea, es muy poquita agua. Un gomón, y menos uno con motor como ellos tenían uno con motor y uno sin, nunca hubiese podido andar por ahí, pero lo tenían al ingeniero, que si bien no era ingeniero, era bastante inteligente y bastante capaz en todas estas cuestiones, que lo que hizo fue diseñar un dique para que se inundara el día del evento, o en realidad unas semanas antes, y así ganar un poco más de caudal, levantar el caudal del desagüe y que pudieran andar con el bote. Si bien la distancia que le llevaban a la policía era muchísimo, o sea, había mucho tiempo de distancia, también es verdad que ellos no sabían cuánto le iban a poder sacar. Capaz que entraban en vez de 7 de la tarde la policía, ellos creían que podían entrar 3 horas antes y que ellos podían estar atrasados o lo que fuese, y obviamente necesitaban ser lo más rápido posible. Por eso es que con este dique que creó el ingeniero, la salida fue mucho más rápido. Los ladrones entonces hicieron 600 metros más o menos con el gomón. Como les dije, tenían uno con motor, que es en el que se subieron ellos, y otro que ataban atrás sin motor, que es donde pusieron las 20 bolsas en las que llevaban todo el botín que se habían robado. Hicieron esos 600 metros, se bajaron de los gomones, los pincharon y se subieron a otro desagüe donde caminaron y terminaron en la escalera que los desembocó justo acá, en esta esquina en la que estoy, que es 3 Sargentos y curiosamente Libertad. Si bien estamos a más o menos 14 cuadras del banco, o sea, bastante alejados de donde estaba toda la policía, todos los medios y demás, es cierto también que los ladrones no podían simplemente salir de una alcantarilla con 20 bolsas con plata, joyas, así como si nada, sabiendo que aparte estaba todo el país en vilo y todo el país atentos a lo que podía pasar. Entonces la idea que tuvo Fernando Araujo, quizás de las ideas más brillosas que tuvo todo el plan, es hacer la de las tortugas ninjas. Es decir, que compraron una camioneta que era una Volkswagen Combi, le agujerearon el piso en un diámetro igual al de la alcantarilla. El paisa entonces se estacionó justo acá en esta esquina y de ese agujero salieron todos los ladrones directamente a la camioneta. Mientras todos los ladrones se encontraban dentro del banco cumpliendo con sus distintos roles, Paisa, que era el que se había designado como conductor, se encontraba acá con la camioneta Volkswagen Combi estacionada justo en esa esquina. Obviamente era llamativo que alguien estuviese estacionado justo ahí donde no se puede estacionar. Por eso lo que hizo, para distraer y por si alguien pasaba y lo veía o lo que sea, fingió que se le había pinchado una rueda. Tuvo todo el tiempo que él estacionó la camioneta y que los esperaba a sus compañeros, haciendo como si estuviese cambiando una cubierta, y en el momento que llegaron abajo del desagüe, que hay una escalera que sube y conecta justo con eso, bajó también y ayudó a subir las bolsas porque obviamente era mucho peso que se traía. Una vez que el paisa ya contaba con las 20 bolsas de plata y joyas y con los otros 6 implicados que habían estado dentro del banco, arriba de la combi, arrancó la camioneta y condujo hasta un domicilio en José León Suárez, del que nunca se supo la dirección, jamás. Allí los 7 implicados estarían festejando, tomando champagne, contando la plata, secándola también, porque un par de bolsas se le mojaron cuando venían por el desagüe, hasta más o menos eso de las 3 de la mañana. Y allí también se hicieron una promesa entre los 7, que era algo así como un pacto para que nadie jamás le contara nada al respecto del plan, ni de lo que habían hecho, ni de la plata que habían ganado a nadie, y también un pacto de no volverse a encontrar entre ellos nunca más. O sea, que su relación, su amistad, lo que haya sido que hayan tenido, muriera ese día en ese festejo en José León Suárez. Y por última vez los traigo al Banco Santander, a la sucursal acá de Acasuso, porque mientras que los atracadores estaban en la casa de León Suárez tomando alcohol, festejando, secando la plata, la policía todavía seguía acá. O sea, todavía estaba viendo dónde se habían escapado, por dónde se habían ido. Les dije que entraron recién a las 7 de la tarde y recién iban a encontrar el agujero a las 9 de la noche, cuando uno de los oficiales vio medio movido un locker, lo corrió a ver qué onda porque ya no sabían dónde buscar, y vio el boquete donde entraba perfectamente una persona. ¿Qué pasó ahí? El policía intentó entrar en el agujero y cuando intentó entrar vio una bomba, por ende tuvo que llamar al grupo antibombas 1 hora y media más para detectar que esa bomba era de mentira, estaba hecho con pasta, me parece, y recién ahí, 10 y media de la noche, la policía iba a poder ingresar al túnel del que los ladrones habían ido a las 15:40. Para que se den una idea, estamos hablando de 7 horas que le llevaba ganado el grupo de atracadores a la policía. Ni ellos, a la hora de planificarlo, habían pensado que le iban a poder ganar tanto tiempo.
Parecía entonces que este grupo de 7 ladrones había realmente formulado y llevado a cabo un robo o un plan perfecto. Lo habían pensado prácticamente todo, desde la fecha y la hora para hacerlo. Como les dije al inicio del video, era verano, no había mucho movimiento. Piensen que la misma hora, un día de semana, pero de octubre, septiembre o cualquier otro mes que se les ocurra, el banco hubiese tenido mínimo el doble de rehenes, lo que significaba el doble de riesgo para ellos. O sea, que un rehén se intentara escapar o lo que fuera. No dejaron ni una huella dentro del banco, limpiaron todo antes de irse. También al entrar se pusieron gotita en los dedos para no tocar y dejar su huella. Y otra cosa que no sé si los comenté es que tiraron pelo falso antes de irse para pistar, obviamente para cuando la policía entrara, viera ese pelo falso y pensara que capaz que era de otra persona. También era parte del plan que nadie saliera herido, lo que obviamente para la condena les hacía una gran diferencia. Para eso usaron, bueno, las armas de juguete que les comenté, aunque hay alguna duda ahora se los voy a comentar. También tenían el manual del grupo Halcón que lo habían conseguido, entonces sabían cómo negociar con la policía. Y con respecto a la negociación, ellos sabían exactamente el contexto que estaba pasando el país, y es que un par de años atrás de lo que pasó en el Banco Río, se había llevado a cabo la tragedia de Ramallo. Fue, bueno, un robo en un banco, un robo express en un banco de la localidad de Ramallo, que al salir los policías tiraron contra el auto y el auto llevaba rehenes sin que ellos lo supieran y terminaron matando a un ladrón y 2 rehenes. Entonces eso dejó a la policía muy marcada, una mancha muy difícil de borrar, y que les hizo en este tipo de casos esperar hasta que estuviesen o seguros de que los rehenes estaban en riesgo o seguros de que no lo estuviesen, o sea que no estaban los ladrones. El plan entonces parecía perfecto, de hecho en los libros prácticamente lo es, pero hubo una de las personas implicadas que decidió abrir la boca. Ya les adelanté cuando hablamos de los protagonistas quién fue, y fue Beto de la Torre, que le contó a su mujer Alicia Di Tulio el plan. Ella estaba enterada de todo lo que estaba haciendo su marido, y supuestamente Di Tulio o creyó o la policía le hizo creer que su marido se estaba escapando con un amante a Paraguay con toda la plata. Entonces decidió declarar en contra de su marido y contar toda la verdad del plan, que lo sabía, no en profundidad, pero sí sabía los apodos de los implicados, más o menos qué estaban haciendo, por dónde lo estaban haciendo. Si bien quedó apuntado como el que hizo caer a toda la banda, la verdad es que la policía ya tenía algunas pistas, y es que había hecho una triangulación con un software nuevo que se llamaba Bike, que podía, bueno, triangular los teléfonos, los chips que había tenido antes el teléfono, y había detectado algunas llamadas de un teléfono a Uruguay que eran de Vitete, también los dueños y los propietarios de las líneas de algunos de los teléfonos, así que ya tenía bastante información la policía con eso. Y también había recopilado un caso que había pasado en el banco en 2004 de 2 personas que habían sacado fotos dentro del banco, algo que no está permitido, y la policía, la seguridad de ahí le pidió los datos y todo, y eran justamente 2 de los implicados en el hecho. El tema finalmente fue que los implicados al robo del banco fueron cayendo uno por uno como ficha de dominó. Primero Beto, como les digo, que fue a los 35 días de haber hecho el atraco, después Bolster, después Vitete, después el Paisa y por último Araujo, que lo encontraron en una carpa en una ciudad muy chiquitita de San Juan llamada El Rodeo. El 15 de febrero de 2010 se llevó a cabo entonces el juicio acá en Buenos Aires para 4 de los 5 que cayeron en el crimen. Recuerden que les dije que tanto el Do como el Nene salieron impunes del hecho. Les digo que de 4 sobre 5 porque Vitete logró escaparse del juicio, en realidad no escaparse sino atrasarlo. Presentó una prueba de que él en la fecha del robo estaba en Uruguay firmando unos papeles de una empresa que tenía, se ubicó fuera del país durante el día del hecho, así que su juicio llegó un par de semanas más atrasado que el del resto. Las condenas que tuvieron los 5 implicados, voy a hablar de las 5 en conjunto, por más que la de Vitete haya sido un poco después el juicio, fueron todas por robo agravado por el uso de armas. Sé que les vengo comentando todo el video que las armas que habían usado eran falsas, que eran de juguete, pero tanto Testigo Serrano, que era el policía que estaba debajo del banco, como Alicia Di Tulio, la esposa de Beto de la Torre, como una grabación de la cámara que se les escapó sacar a los ladrones porque se quedaron con el material digital pero no se quedaron con el VHS que había grabado una imagen de Beto con una escopeta. Todos declararon que justamente Beto tenía una escopeta que era de verdad. Entonces la condena finalmente fue como si hubiesen entrado con armas de verdad. De la Torre entonces fue el más afectado con 15 años, lo siguió Araujo con 14, Sayo Echevarría, el Paisa, con solamente 10 y García Bolster, el que menos condena tuvo, 9 años. Y lo separo de estos 4 a Vitete, que tuvo 21 años de prisión. Sé que dije que Beto era el que más había tenido, pero Vitete acumulaba varias condenas, hizo un arreglo ahí con la justicia para decir, bueno, me juntan todo lo que tenía anterior a esto y el robo, y le pusieron 14 años más 7 años más por todo lo otro que acumulaba. Lo cierto es que si bien habían testigos que decían lo de la escopeta de la Torre, nadie podía confirmar que esa escopeta no fuese de verdad. Así que los abogados, obviamente, de los implicados siguieron eso, hicieron que el juicio se lleve a cabo nuevamente, y al llevarse a cabo nuevamente le terminaron dando la razón de que no se podía justificar que las armas fuesen verdaderas, por lo que las condenas se redujeron muchísimo. Para que se den una idea, el que más años estuvo en la cárcel fue Beto de la Torre con 8 años, y lo siguió Vitete, que igual hizo una jugarreta para poder zafarse, que fue que a los 7 años y medio de haber cumplido la condena acá, o sea la mitad de la condena que le había quedado, que eran 15 años, cuando se la redujeron, pidió la extradición a Uruguay y en Uruguay ya lo liberaban. Entonces fue del país, es verdad que después quedó como deportado de acá y no podía volver, pero estuvo también mucho menos, o sea, un tercio de la condena que le
correspondía. Si se preguntan cómo es la vida hoy de los 7 ladrones del banco, les vuelvo a repetir que ninguno está preso, están todos liberados. Se cree que ninguno volvió a delinquir, salvo el nene, que es igual uno de los que no se sabe nada, pero en el ámbito se dice que se despilfarró toda la plata que ganó y volvió a entrar en ese mundo. El resto de los implicados estaba, por ejemplo, Vitete en Uruguay, que tiene una joyería en una ciudad chiquita en Uruguay. Araujo se volcó al mundo audiovisual, de hecho participó en la película del robo al Banco del Siglo y también participó en la serie que hizo Netflix. Bolster volvió a su taller mecánico. Doc sigue siendo abogado como lo era antes del hecho. Y Beto de la Torre vive una vida bastante tranquilo. También incursionó en el mundo de la actuación hace unos años en una serie argentina, pero viven todos bastante tranquilos y bastante alejados de aquello. Y otra actualidad de la que me gustaría hablar es la del banco, que muchos se quedan en esta historia con solamente los 7 implicados y no piensan ni en la empresa, ni en el banco, ni en las personas que fueron damnificadas. El banco, como lo vimos hoy en toda la grabación de hoy, sigue ahí en la misma esquina funcionando. Y es verdad que la empresa entera cambió de nombre, se llamaba Banco Río y ahora se llama Banco Santander Río. Cambió también los colores. Yo siempre creí que era algo que tenía total vinculación con el robo, o sea que habían cambiado la imagen por eso que había ocurrido. Estuve averiguando y no encontré nada al respecto, pero yo creo que tiene que tener que ver qué pasó con este robo y cómo quedó manchado el banco con el cambio de naming. El banco fue el que se tuvo que hacer cargo de pagar, obviamente, los seguros de las cajas, que en ese momento eran de $50.000. No sé si hoy en día siguen siendo así. Cada persona tenía cubierta esa cantidad de plata. Lo que pasa es que, obviamente, si fueron 141 cajas y haciendo un cálculo más o menos rápido, rondan los 7 millones lo que se hubiesen robado. Y se habla de $20 millones más unos entre 8 y 10 millones de joyas. Así que claramente había más plata de la declarada o al menos de la asegurada. El banco, como digo, se hizo cargo de pagar estos seguros al menos, o sea, estos 6-7 millones de dólares, y solamente la policía le recuperó un poquito más de 1 millón. Así que para el banco debe haber sido un golpe bastante duro también. Bueno, gente, vamos a cerrar el video, vamos a dejarlo hasta acá. La idea era reconstruir un poco lo que pasó en aquel hecho, en aquel robo que fue tan recordado acá en Argentina. Hay un par de videos también de casos así, de aniversarios que se cumplen ahora en el verano que voy a hacer parecidos a este, así que estén atentos. Y hay algo parecido a esto que hice hace un año en Cromañón, que también estamos cerca de la fecha ahora, así que se lo dejo ahí en tarjetas por si a alguien le interesa. La verdad que este caso a mí siempre me llamó mucho la atención. Trato de ponerme en el lado de las víctimas, de las personas que perdieron la plata, que capaz que se estaban por mudar o capaz que tenían joya de sus familiares que ya no estaban más, o un montón de cosas que, por más que es verdad fuese gente millonaria o lo que sea, la verdad es que esa gente se había ganado esa plata y no tiene por qué venir alguien a robársela. Y en otro caso hubiésemos empatizado con, obviamente, las víctimas, pero la verdad es que el plan fue tan bien realizado por gente que capaz que ni siquiera tenía que ver con el delito, que socialmente quedaron muy bien parados y la gente los banca. En ese momento se reía la gente de lo que habían hecho, habían burlado a la policía. Como le dije, había pasado lo de Ramallo, hacía poco también que había pasado el 2001, la gente estaba muy enojada con los bancos, entonces esto era como un robo al banco, decir, che, estos nos cagaron a nosotros, bueno, mirá cómo los cagamos nosotros ahora a ellos. Pero siento que hay ahí una polémica de decir, che, está bien bancar a los ladrones o bancar lo que hicieron, darle tanta importancia, hacerles películas, series, esto, lo otro. Es complicado, creo que es un tema complicado. Pero bueno, vamos a dejar el video hasta acá, espero que les haya gustado. Saben que si comentan, le dan me gusta, comparten y todo eso, me dan una mano grande. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.